La manera exacta de abrazar. Aunque hayas armado con tus brazos la manera exacta de abrazarlo, aunque la intermitencia de ese abrazo te sugiere un alivio, la manera perfecta de sostenerlo todo, aunque creas que existe un tiempo anterior, las cosas que pasaron siguen pasando. Con un lenguaje contundente, la poesía de Gabriela Larralde nos lleva por pequeños hechos de la vida cotidiana y también por historias de su pasado que vienen a este presente en el libro Las cosas que pasaron. Por hechos cotidianos aparecen historias de su gata, de la heladera de su casa, una estación de servicio o el peso de la sonrisa de una amiga. Cuando me refiero a la preocupación por el inconsciente, donde nos lleva a deambular también una preocupación por el psicoanálisis, aparece la construcción del olvido y la manera correcta de abrazar. En estas dos temáticas va a viajar todo el libro y nosotros nos podemos adentrar leyendo estos poemas de dos maneras distintas, como pequeños hechos domésticos, en palabras de Pablo Ramos en la contratapa del libro, pero también pensando en que hubo una preocupación por alejarse de lo barroco y entender a la poesía un poco más actual, resignificada y ayornada del siglo XXI. Construcción del olvido. El proceso de volver, el tatuaje, un disco, el apodo, un insecto, la raza, un adjetivo en inglés, el barrio, una santa, la felicidad, alguna otra cosa. También aparece en Las cosas que pasaron el pasado de Gabriela, historias de su abuela, los almuerzos a las 12 del mediodía, que nos llevan un poco hacia la infancia de ella, que ella misma eligió para darle un marco al libro. Precisamente en Las cosas que pasaron está lo genuino que tiene la lectura de este libro. Una lectura fluida que nos lleva a resignificar esa infancia de Gabriela en la preocupación del psicoanálisis y de los pequeños hechos cotidianos. Hay una especie de hilo conductor que nos llevan a pensar que, si bien el libro son pequeños hechos domésticos, en la exclusión de la poesía barroca se ayorna al siglo XXI la literatura que muchas veces cuenta con el peso del pasado. En la contratapa del libro, Pablo Ramos, en una especie de prólogo, nos dice que es un libro de poemas casi domésticos que se va metiendo como una pastilla sublingual hasta drogarnos tierna y corrosivamente. En las historias que cuenta Gabriela de su infancia, como también en la actualidad, siempre hay un dejo de ternura, de sensibilidad, de preocupación por esas cosas que pasaron. Nunca deja de lado ni subestima su historia, tanto pasada como presente, y nos envuelve en una poesía que, lejos de ser aburrida, abrumadora, nos lleva hacia una especie de oasis para poder leer de corrido en un mismo día todos sus poemas.